Muchas gracias por continuar en Agenda Región, hoy hablando sobre violencia de género. Hay un punto importante, Rosario, y es que los celos siempre aparecen como posible causa. O sea, las mujeres maltratadas siempre dicen, es que fue por celos, me celaba mucho. ¿Hasta qué punto uno tiene que saber si esos celos son normales o son enfermizos? A ver, el tema de los celos, claro, tiene que ver un poco con el control del cual hablábamos antes, ¿cierto? O sea, el control también, y los celos, es controlar finalmente lo que mi pareja hace o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo me siento amenazado, ¿cierto? O sea, cuando yo desconfío, cuando yo creo que el otro me va a abandonar, cuando yo creo que el otro me va a dejar por otra persona, ¿cierto? Yo me siento amenazado y desde ahí entonces controlo a mi pareja, ¿ya? Hay algunas personas, ¿cierto?, para quienes el que la pareja sea celosa es algo positivo, ¿cierto?, que les gusta que su pareja sea celosa, en algún nivel mínimo. Pero justamente esto de los celos es muy difícil determinar cuánto es favorable, cuánto es normal y cuándo nos pasamos, ¿cierto?, transgredimos esa línea de lo normal. Porque en una relación entre dos adultos no tendría por qué haber celos, ¿cierto? En una relación entre dos adultos que se respetan, ya que son honestos y que están con el otro porque quiere estar con el otro, no debería haber amenazas, ¿cierto? Amenazas de abandono, amenazas de rechazo, amenazas porque me siento inferior que el otro, etc. Entonces yo me preguntaría, bueno, cuando una relación ya están instalados los celos, ¿qué es lo que gatilla esos celos? ¿Realmente la persona está siendo infiel? ¿Realmente la persona está amenazando el vínculo de pareja? Y si es así, ¿por qué no se resuelve de otra manera? ¿Ya? Entonces, claro, cuando uno ve las historias de las mujeres que han sido víctimas de violencia, uno ve que los celos son un componente importante, pero nuevamente no es el único, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿por qué es importante no verlo como el único? Porque si llegamos al punto de los celos, entonces, ¿cuál va a ser la siguiente pregunta? Ah, bueno, algo habrá hecho ella para que él esté celoso. Claro, y siempre se culpa a la mujer. Exactamente. Cuando en realidad Entonces, no. por eso, yo creo que no es apropiado o no beneficia el salir de esta situación de violencia, el centrarnos en los celos, ¿ya? Eso es, dejémoslo como una característica del agresor, como una persona controladora, ¿ya? Porque si llegamos a los celos, finalmente, nunca falta el que pregunta, bueno, algo habrá hecho ella para provocarlo. Y da lo mismo lo que haya hecho ella. O sea, nunca en el fondo, se justifica nunca el maltrato. Se justifica el maltrato, exactamente. El miedo aparece siempre, ¿cierto? Miedo a los golpes, miedo Sí. al rechazo, al abuso. Sí. ¿Cómo vencer ese miedo? Porque paraliza y muchas mujeres no se atreven a denunciar o a salir de la relación porque están llenas de miedo. Exactamente. El miedo, ¿cierto?, es una emoción que, bueno, nosotros y en otras especies también, genera distintas reacciones. Dentro de ellas o te paraliza o escapas, ¿cierto? Cuando estamos en el contexto de la pareja, de esta violencia doméstica, ¿ya? Justamente lo que más ocurre es que vemos a la víctima, a la mujer, paralizada. ¿Paralizada por qué? Porque probablemente ya no tiene redes, probablemente ya no tiene amigas, porque le da mucha vergüenza hablar de que está siendo maltratada, ¿ya? Y porque también el agresor probablemente en esta relación ha instalado mensajes como nadie te va a ayudar, nadie te va a querer, ¿cierto? No tienes dinero para irte, exactamente, por ejemplo. yo siempre voy a estar contigo, no te vas a deshacer de mí. O en el caso de que haya hijos, también hay manipulación con los hijos. Si tú te vas, yo te voy a encontrar, te voy a matar. Si tú te vas, yo voy a quitarte a tus hijos, ¿ya? ¿Cómo te vas a ir y vas a mantener a tus hijos si no tienes plata? Yo te los voy a quitar igual, ¿ya? Y esa justificación de no me separo porque tengo hijos, porque mis hijos son pequeños, realmente, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es peor continuar en una relación violenta para que los niños vean eso que separarse. Exacto. O sea, de la violencia pareja. siempre va a tener consecuencias negativas, ¿ya? Eso es claro, ¿ya? La violencia no es inofensiva, ¿ya? La violencia desde su más mínima expresión, ya, o incluso los distintos tipos de violencia psicológica, física, abuso sexual, negligencia, todo tiene un impacto, ¿ya? Desde ahí entonces, claro, cuando uno escucha, ¿cierto?, a mujeres decir, bueno, no me separo
¿Por qué? Porque para mis hijos es importante crecer con un padre en la casa. Ahí yo me preguntaría, bueno, ¿eso es importante para sus hijos o es importante para usted? Porque sus hijos lo que necesitan es vivir en un ambiente libre de violencia, ¿ya? Entonces, nuevamente, el miedo paraliza y desde ahí la primera acción que puede hacer una mujer que está siendo víctima de violencia es pedir ayuda, hablar con alguien de confianza, ¿ya? Porque justamente está paralizada, está atrapada en esta dinámica. Pasemos a escuchar nuestro punto de vista. Está también los centros de atención, que son centros especializados en el tema de violencia hacia las mujeres y que son establecimientos, digamos, ambulatorios, establecidos por profesionales altamente competentes. Tenemos abogados, psicólogas y trabajadores sociales disponibles para atender a estas mujeres que están viviendo una situación de violencia. Y además tenemos un tercer componente que son las casas de acogida. Estas casas son donde van las mujeres, ¿verdad? Y que están en riesgo su vida por situaciones de violencia también hacia ella. Escuchábamos en nuestro punto de vista a la directora subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como se llama ahora. Son esos canales de los centros de atención o del libro que uno pueda escribir por, no sé, por la OIRS que tienen ellos, ¿son suficientes realmente? ¿Esos canales suplen la necesidad de una mujer de salir de un círculo de violencia? De las mujeres que logran llegar ahí, probablemente sí, ¿cierto? Pero hay muchas mujeres que ni siquiera saben que están estos canales de ayuda, ¿cierto? Entonces desde ahí, claro, lo primero es visibilizar y a lo mejor bajar esta información a la población general, ¿cierto? En los lugares de trabajo, en los colegios, en el fondo, ¿dónde van las mujeres? ¿Cierto? ¿Dónde están las mujeres cotidianamente? O sea, hacer una difusión, yo creo, aún mayor. Y también, ¿cierto?, llevar, porque muchas veces hablamos de la violencia y llegamos a hablar de los femicidios, pero nos olvidamos de la violencia cotidiana. Entonces, claro, ¿cuántas mujeres hay que aguantan eso, que a lo mejor ni siquiera lo significan como maltrato o como violencia, sino que como que me tocó? Claro. ¿Ya? O esto es así, mi papá era igual, mis tíos eran igual, bueno, yo veo a mis hermanos, son iguales también. Así debe ser todo el mundo. Exactamente. Pensarán, claro. ¿Ya? Entonces, desde ahí, este trabajo de sensibilizar respecto de qué es la violencia y de los distintos modos de violencia es un trabajo que debería hacerse a nivel global en la población. O sea, ya a nivel de los colegios, cuando uno trabaja con niños, ¿cierto?, hablar de esto. Cuando uno, por ejemplo, si quiere hacer programas preventivos, a lo mejor ir a los liceos, ya cuando los niños empiezan a tener relaciones de pareja, séptimo, octavo básico, ya empiezan, ¿cierto?, probablemente con relaciones llamadas de pololeo, bueno, ahí también ya se ven manifestaciones de violencia. O sea, todo el trabajo que yo haga preventivo, ¿cierto?, va a ser también efectivo, porque lo que ofrece CERNAM, que es muy útil, ¿cierto?, es cuando ya la violencia está instalada. Claro. ¿Cierto? Entonces, no hay prevención. Probablemente están más focalizados a lo urgente, que es resolver estos casos más graves, ¿cierto?, que a lo mejor a esto otro que también requiere recursos, ¿cierto? O sea, requiere recursos y requiere de una coordinación entre los distintos sectores, ¿ya? Es recomendable, profesora, que luego si una persona ya salió de esa relación violenta, el hombre maltratador siga en contacto con sus hijos. Ahí yo creo que depende, ¿ya? Depende de cómo haya sido la violencia, depende de si los hijos están traumatizados también, o sea, porque este miedo que tiene la madre también lo tienen los hijos, ¿cierto? O sea, en el fondo el hijo tiene doble miedo. Uno, porque esta persona está violentando, está agrediendo a mi mamá, y a mí me da mucho miedo que le pase algo a mi mamá. Y por otra, porque esta persona también me puede agredir a mí, claro, ¿cierto? Entonces, desde ahí, forzar el que un niño vea a una persona violenta, en mi opinión, es algo incorrecto. Es distinto, ¿cierto?, de si el hombre, en una etapa a lo mejor inicial de la relación, realmente hay un arrepentimiento, realmente él accede a ir a algún tipo de psicoterapia o de ayuda para aprender a manejar sus emociones de otra manera, ¿cierto?, no violenta, y desde ahí quisiera y genuinamente tener una relación con sus hijos en la que no haya maltrato, ¿cierto? Usted hablaba de la psicoterapia, ¿eso quiere decir que un hombre maltratador puede
no sé si la palabra es correcta, rehabilitarse, por ejemplo? A ver, depende. Hay distintos tipos de maltratadores, ¿cierto? Hay personas que maltratan y ni siquiera tienen culpa de lo que están haciendo. Que no hay culpa, que no hay autocrítica, que no hay reparación, que justifican la violencia, ¿cierto? Y que de hecho se victimizan ellos. No, pero es que ¿cómo quieres que reaccione de otra manera si ella hizo esto? ¿Ya? Esos hombres tienen muy poca probabilidad porque ya está impregnado, está tan naturalizada la violencia que no hay una motivación para cambiar. Es distinto, ¿cierto?, del hombre que a lo mejor por una vez puntual, ¿cierto?, por distintas cosas, una vez puntual tiene una conducta violenta. O sea, ahí no estamos hablando de un hombre que sea violento, sino que una persona que en un momento tiene una conducta violenta, que después tiene a lo mejor culpa y genuina, ¿cierto?, intención de reparar y que no repite. Porque en el primer caso probablemente también vamos a tener una culpa aparente. Vamos a tener a este hombre que dice, no, si no lo voy a hacer nunca más, dame otra oportunidad, pero vemos que después el ciclo comienza nuevamente, ¿cierto?, que después empezamos de nuevo a tener las mismas conductas que gatillan finalmente el episodio violento. En el segundo caso, cuando es una cosa puntual, cuando vemos que hay voluntad y motivación de cambio y que realmente la persona activamente hace cosas para eso, podría haber, ¿cierto?, probabilidades de mejora. Y tener de una relación normal, sin caer en el maltrato. Exactamente. Porque hay hombres que lo han hecho. Hay hombres que han maltratado en un episodio y que después no lo han hecho más. Son pocos, pero hay. Son pocos, dice usted. Sí. Muchísimas gracias, Rosario Spencer, por estar con nosotros en Agenda Región. No, de nada, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes por acompañarnos en este capítulo. Recuerde revisar estos y otros capítulos de esta temporada en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.